Jesús, para comenzar, cuéntenos brevemente sobre tu infancia y juventud. ¿En qué tipo de familia creció y cómo era el ambiente en Puerto Rico durante esa época? Sí. Mira, quizás antes de contestar a la pregunta, quiero expresarles a ustedes, a Jeremy e Isabel, y al proyecto, mi agradecimiento, y aquí pensando como historiador, en el sentido, como comentábamos ahorita, una generación de los 60, los 70, que en cierta medida estamos de salida, y dentro de mi percepción de la historia de las luchas sociales en este país, no hay que esperar que decanten los documentos, que pase el tiempo y que venga un historiador en toda la de la ley profesional, con la concepción que tenga, a tratar de reconstruir o reescribir esa historia. Y me parece que la voz de esos sujetos históricos que fueron importantes desde su perspectiva quede de alguna manera registrada. En ese sentido, les felicito. Me parece que es un proyecto que hace falta y es necesario que continúe. Sobre mi infancia y juventud, no, bueno, como usualmente una frase que está de moda o está en boga, y es un hijo de la pobreza. Y si lo fuera a definirle en su carácter metafórico, poético, diría que me considero un gitano en mi propia tierra, en Puerto Rico. ¿Por qué? Nací en Santurce, el Fanguito, de Santurce a la calle Villamil, de la Villamil a Naranjito por 2-3 años, de Naranjito cada cierto tiempo en Humacao, la abuela por parte de madre. De ahí mi adolescencia, mi niñez, mi primera adultez, mi adolescencia, por lo menos desde el 60 a casi principios de los 70 en la barriada de las Monjas. Estudié en la Federico Asenjo, en la Albert Einstein, de la barriada de las Monjas al residencial Alejandrino, cerca de lo que es la Interamericana, y de Alejandrino, como yo siempre digo, me secuestraron y voy a residir durante un tiempo en el residencial o caserío. A mí me gusta más la palabra caserío que residencial, porque residencial es un eufemismo. Sí. Está el caserío José Gautier Benítez en Cagua. En ese sentido, experiencia que me sirvió primero para llegar a ser maestro, que fue una de mis primeras experiencias antes de trabajar en el Bautista, en el programa Aspira, 1976, estudiantes veteranos de la guerra de Vietnam. Yo, un nene universitario, no había terminado todavía el bachillerato, me había, como dicen en mal puertorriqueño, en mal inglés, me había atropiado sin darme de baja de la universidad. Consigo ese trabajo en Aspira, estudiante veterano de la guerra de Vietnam. Como yo digo, logré sobrevivir en una de las clases, un estudiante, profesor. Uno de ellos, muchos iban drogados, no sé lo que se metía al cuerpo. Y yo, profesor, la tengo aquí buena. Yo, no, gracias, puedo vivir sin hacerlo. O sea, en ese sentido, mi niñez, y esa primera etapa, hijo de la pobreza, como lo seguimos siendo, ¿sabes? Como lo seguimos siendo en el sentido de la importancia que tuvo ese periodo para Puerto Rico. Y aprendí desde las travesuras de niño hasta comenzar a tener mis primeros acercamientos a ser independentista, a pesar, como también digo, yo pude haber sido un marginado en el sentido absoluto de la palabra, pude haber sido un drogadicto. Muchos de mis amigos de esa etapa, ya más bien en Residencial Alejandrino y cerca de las Monjas, se movían en ese mundo. Delgado, no, gracias, puedo vivir sin haberlo, pero seguía con esas amistades. Todas las noches hacíamos bohemia. Pude haber terminado siendo anexionista y estadista. El papá mío, republicano de los de García Méndez. Wow. La madre mía, por el concepto patriarcal mujer, cuando visitaban familia, discusiones políticas, ella no intervenía. Pero yo siempre sospecho, porque los padres de Humacao, en la industria azucarera, con el programa de industrialización, Operación Manos a la Obra, de alguna manera obtuvieron su parcela. Y en la época esa de identificación con Luis Muñoz Marín, en ese sentido, ese tipo de dinámica. ¿Qué ocurrió donde yo empiezo a identificarme en varias cosas? Uno,
el empezar a escuchar a un tío mío que cada vez que nos veía decía, Chu, olvídate de la... Pues yo cargaba banderita azul de aquella época, 67, 68. Olvídate de la banderita azul, tienes que leer sobre Don Pedro. Eventualmente, una conversación con él que me regaló unos libros sobre la historia del nacionalismo de Medina, el apellido. Ahí empecé a leer. Pero más que eso, una clase de 9º grado, durante, pues, la maestra de español celebraba cada miércoles unos seminarios y nos asignaba una lectura. Y a la semana siguiente, reunía en el en primer año de escuela superior en la Einstein. Y con la siguiente reunía a todos los estudiantes en el teatrito de la escuela a discutir la obra. Una de esas obras que nos asigna es Antígona, coincide con el asesinato del Che. La madre, el segundo apellido de la madre mía es Guevara, ella pastora Burgos Guevara, Ernesto Che Guevara. Entonces la maestra está estudiando, vamos a discutir Antígona. Antígona, que el rey por enterrar a su hermano. Y la maestra hace una pregunta, bueno, jóvenes, le dimos Antígona, vamos a discutirla, y en un momento dado hace una pregunta, bueno, Antígona, ¿héroe o mártir o culpable? Y, no, culpable, héroe, mártir, y no sé por qué razón, menciona a Cristo, obviamente, Jesús, héroe, papá. Y en algún momento dado menciona a Ernesto Che Guevara. En su momento el criminal, no se utilizaba la palabra de terrorismo en aquella época, el criminal, esto, aquello, lo otro, el asesino, papá. Y todo el mundo, nadie hablaba a favor del Che, y yo me acordé de una situación que ocurrió con la mamá mía. Estaba leyendo el periódico, se anuncia el asesinato, la captura del asesinato del Che, y como que se le salen las lágrimas. Y le pregunto, mami, ¿qué estás leyendo? Cuando leo, era la noticia del asesinato del Che. Entonces, en ese seminario, en esa clase, ella pregunta, bueno, y todo el mundo, yo levanto la mano, y empecé sin conocer al Che, no había leído nada del Che, empecé a hablar a favor del Che, a reivindicar su figura. Más adelante me hacen un acercamiento para comenzar a colaborar con la FEPI, que era un maestro de la escuela, que era de la FUPI, estaba haciendo la práctica docente, eventualmente llegó a ser, creo que presidente de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, no me acuerdo el nombre ahora, y ahí es que empieza entonces mi acercamiento hacia el independentismo. Y, o sea, la dinámica con tus papás, cuando descubriste que eras así, como que... No, yo siempre me mantenía... callado. A la distancia, o sea, yo mis ideales en casa evitaba. Una vez le digo a la mamá mía, vivíamos en la Villamil, jovencito. Pasó algo que yo comento, no, todo cambia. ¿Qué cambia? Ni cambia, muchachos, aquí. Pero más o menos, claro, con el paso del tiempo, estaría hablando para el 75, 76, ocurre una situación en casa, mi cuarto lleno de revistas, Pekín Informa, Claridad, esto, aquello, lo otro, La Hora, Justicia, una revista del PIB, y mis libritos de universidad. Ocurre una situación que la mamá mía le da como ya parecía los nervios, calle. La hermana mía me había pedido que le bautizara al hijo. Digo, bien, mira, no, que es la época en que uno dogmatizaba de tal manera que no podía discernir entre una cosa y otra, pero yo que no, a la mamá mía le da un ataque de nervios. Eso fue un sábado. Llega el pai mío, ¿qué le pasó a Pastora? Le cuentan, muchacho, yo tendría como 22 o 23 años. Me dio. Y yo no levanté ni la palabra. O sea, era una época en que por más diferencia que hubiese y por más bueno, no voy a usar el concepto maltratante lo que fuese, uno había un respeto hacia el padre. Voy para el cuarto, ahí decido irme. Y en ese sentido, discusiones políticas en casa con la familia, ¿no? Si no, hacía mi vida política externa. Y entonces, ¿cómo fueron esos primeros pasos y acercamientos a la militancia política en organizaciones de izquierda? Eso, como te dije, ocurrió en escuela superior con la FEPI. En una ocasión, Manuel de J. González nos reúne el capítulo de la FEPI de la Einstein en la casa de Pupa, Barrio Obrero. Coincidió con el 4 de marzo, cuando asesinan a Antonia. El 11 o el 4. El día que asesinan, al año siguiente, Antonia, los pueblos no perdonan. Cuando asesinan a Antonia, yo estoy en escuela superior. Ese verano hago
termino la superior en 2 años y termino el 4º año en la Central. Paso estando en la universidad previamente. Pues Manuel DJ nos reúne, estamos en casa de Pupa, recibe una llamada y dice, muchachos, me acaban de informar que la cosa en la... No, primero nos dice, vamos para la huelga Palmel, en apoyo, que era en la Muñoz Rivera, cerca de donde hubo un momento dado el local del PIB, que había una oficina allí de la General Electric. Nos montamos en su volky y llegamos al piquete. Al rato nos dice, jóvenes, nos dicen que la cosa en la universidad se formó difícil. De ahí vamos los estudiantes. Yo voy con el grupito de amigos, de momento, cuando asesinan a Virino, o la justician. De momento se forma, como uno dice, el sal para afuera, viene la fuerza de choque. Yo vivía en Alejandrino en ese momento. Miro, los amigos míos no están, ¿y qué hago? Estaba en escuela superior, mi camiseta blanca y pantalón khaki, y me voy. Y camino, subo por el puente de la Facundo Bueso, que va a la universidad, eso, hacia la Vila Mayo, y por ahí sigue. Y entonces cuando yo voy subiendo el puente, la fuerza de choque va entrando. Y yo digo, pensando para mí adentro, ni mires para el lado. Ellos, pues, estudiante, tenía mi barbita, pero quizás... Sé que pasé, llegué a Alejandrino esa noche. ¿Dónde estaba? No, llegué tarde. Y luego por la noche. Pero en ese proceso fue con la FEP, y más cuando entré a la universidad mi interés era ingresar a la FUPI, los estudios generales. Y como decía ahorita, el acercamiento me lo hizo Efraín Maceira, miembro de la HIU, ahí ingresé a la HIU. Y el PIB, y formamos parte del PIB. Escuela superior fue fundamental. Y de ahí entonces empecé a esos tanteos, a simpatizar y a participar en el movimiento independentista. ¿Cómo fueron esos años en un PIB que estaba en un proceso, ¿verdad?, de renovación en ese contexto, ¿verdad? La campaña iba a los de abajo, abrazando de cierta forma, ¿verdad?, el socialismo democrático, con una HIU que tenía a personas como Luis Ángel Torres, Grudó y todas estas personas, y también intelectuales como Norman Pietre, César Andreu, etc. O sea, ¿cómo fue ese momento, ¿verdad?, en el PIB en esa época? Mira, en el PIB y en la izquierda en general, fue un momento de mucha efervescencia social, política, la situación de crisis en el país. El Estado Libre Asociado está en su etapa que no da más en cierta medida, está en ascenso desde el 67, el plebiscito, 68 arriba los días, no, 68 esto tiene que cambiar con Lía Ferré, las luchas universitarias, el 68 francés, la masacre de Tlatelolco en México, las luchas universitarias, un proceso en el movimiento sindical que de alguna manera está comenzando a romper ataduras con las llamadas internacionales. De ahí la figura de Pedro Gran fue fundamental. O sea, un momento de mucha efervescencia, y el PIB de alguna manera no tenía otra alternativa que transformarse en el contexto de la socialdemocracia, porque a su vez se beneficia o logra incorporar o se incorporan sectores importantes de la juventud que ingresan. Muchos estudiantes universitarios, trabajo en las comunidades, y en ese sentido en el PIB empieza a haber una especie de no contradicción ideológica en su primera manifestación. Por un lado, una efervescencia, una integración del PIB a las luchas sociales, pero dos sectores ideológicos que inicialmente están en un proceso de conciliación, sectores de alguna manera conservadores, no lo voy a llamar anticomunistas, y sectores marxistas-leninistas identificados. O como luego va a pasar en el MSP, que más que Movimiento Socialista Popular, más que marxista-leninista nos llamábamos como guevaristas. Y nos catalogaban inclusive, esos son los foquistas del MSP. O sea, en ese sentido es un proceso de efervescencia, y la consigna del pie arriba de los de abajo, eso tampoco está ajeno al proceso que se da de la Unidad Popular en Chile. Triunfo de la Unidad Popular, la guerra de Vietnam no ha finalizado, pero está en una etapa donde el Vietcong en cierta medida va en ascenso, y una
unas luchas sociales de manera intensiva y sindicales. Consignas como las playas para el pueblo, más guaguas y a 10 chavos que pretendían aumentar el pasaje de la AMA de 10 centavos a 25. Un momento de efervescencia. ¿Qué pasó en el 72 las elecciones? Muchas expectativas con respecto a la posibilidad, no que Rubén saliera a gobernar, no, Rubén no, Noel Hernández, perdón. Noel tampoco Hernández, Noel Colón Martínez. Noel Colón Martínez tuviese pero el resultado electoral realmente contribuyó a fortalecer la crisis, a sacar para afuera esas contradicciones. ¿Qué cosas contribuyeron? La mejor asamblea del PIB, la de julio del 72, en el Irán Bison, la juventud. Pintamos la noche anterior en el parque de la residencia de la facultad con pancartas de Lenin, Mao, no sé si Ho Chi Minh, el Che, pero la más que destacaba era el Che. Y cuando entramos, aquella asamblea se quería caer, desde los más jóvenes hasta los más... Pero al día siguiente sale un editorial, no sé si en El Mundo o El Imparcial, hablando peste del PIB, por decirlo de alguna manera, y automáticamente se activa el sector conservador, empieza la lucha, terminan las elecciones, la crisis, y se inicia un proceso se trata de mantener el sector de izquierda, mantenerse el sector de izquierda, figuras como César Andrés Iglesias, Eneida Vázquez, Aarón Ramos, Aarón Gamaliel, que es profesor, ha estudiado lo del Caribe, y otra serie, Norman Pietri, otra serie de profesores intelectuales que provenían del MPI o PCP, sectores que estaban en el PIB, que eventualmente en procesos de lucha política posteriores, uno los identifica ya con organizaciones clandestinas, sin mencionar nombre de personas. Y esos sectores de alguna manera se incorporan a los terceristas, entre ellos que fue fundamental Norberto Cintrón Fiallo, uno de los que se incorpora, Federico Cintrón, y se comienza un proceso de Villarini, fue parte de ese, Neida Vázquez, Villarini. Comenzamos un proceso de discusión dirigido a tratar de construir un nuevo modelo de organización política. De ahí, pues yo fui parte de ese proceso, salimos del PIB y creamos lo que se llama los terceristas, que es el primer grupo, el sector dentro del PIB. Nos constituimos con ese nombre, los terceristas, seguimos desarrollando el proceso y eventualmente surgen lo que conocimos como Grupo de Estudio y Trabajo Socialista, los GETS. Los procesos de discusión. Gallizá estuvo como parte de los terceristas, David Noriega estuvo un tiempito, pero luego regresó al PIB. Se dice, eso lo dicen a manera de broma, que Gallizá era parte de los terceristas cuando se va a dar el congreso de fundación del movimiento. Él tiene un viaje a la entonces Unión Soviética, y cuando regresa se incorpora al PCP-MPI. Y la broma de entonces era, mira, Gallizá visitó Rusia y le dieron instrucciones que ingresara. Y ahí es que entonces surge el movimiento socialista popular. Mientras tanto sigue existiendo la JUE. Yo era parte en ese momento de la JUE, estaba todavía estudiando en la universidad, y en la JUE comienza a haber también una discusión, porque la JUE, así como el PIB, hubo sectores de diferentes organizaciones, ellos le llamaban que se infiltran, pero que eran parte del PIB, luego son parte de los terceristas, dentro de ellos sectores del PCR, de alguna manera eran casi periféricos a los terceristas, pero tenían mucha influencia en la JUE en ese momento. El hermano José Fortuño, Pablo Torres, Alejandro Torres Rivera, amigos míos todos, y otros compañeros. Él sí fue parte de ese proceso. Empieza a haber una discusión
en el seno de la JIU, si la Juventud Independentista Universitaria debía ser parte de lo que eventualmente sería el MSP, o una organización estudiantil independiente. Se da ese proceso de discusión. El sector afiliado al PCR, que eventualmente le van a poner por nombre la JIUOD, Juventud Independentista Universitaria, Organización Democrática, se separa, hay un congreso para tomar la decisión, por un voto se decide que se mantenga la unión, la organización independiente, por un voto y una abstención. El grupo, yo me estuve en esa votación. Yo pensaba que debía ser parte del movimiento, la JIU, pero tenía ahí muchos lazos de solidaridad y amistad en ambos sectores, y correcta o incorrectamente, pero yo creo que fue la mejor decisión que tomé mirándolo a la distancia. Decidí abstenerme, que si hubiese votado, hubiese sido empate, claro. Esa misma noche nos reunimos en Alejandrinos, un sector de los compañeros, y decidimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Roberto Alejandro, es parte de ese proceso, Pavón. Y ahí decidimos fundar una nueva organización. Eso es para el 72-73, y en el 74 es que se constituye la Unión de Juventudes Socialistas. Entonces, ¿cómo usted describiría, verdad, el proyecto político del MSP en sus inicios? Porque en ese momento, aparte del MSP, habían otras organizaciones, ¿verdad?, de izquierda, socialistas, que se estaban organizando, o ya llevaban varios años. ¿Qué los distinguió en términos ideológicos, discursivos y de accionar del resto de las organizaciones de izquierda? Yo te diría primero el concepto, la percepción de que había que construir en Puerto Rico un partido o una organización proletaria. El PCR tenía esa concepción, el MPI de alguna manera más adelante tiene una concepción de lucha de clase, diferencia de clase, pero pensábamos que había que crear una organización de masa socialista que se insertara en los centros de trabajo, en las comunidades, y que tuviese un proceso de formación continua. Otro elemento que asume el MSP, Movimiento Socialista Popular, en su etapa inicial, era la visión acerca de la lucha armada, que era una lucha política, legal, y una lucha armada, con la constitución de un movimiento guerrillero, quizás muchos pensábamos en los Tupamaros, la experiencia de los Tupamaros, el ejército revolucionario del pueblo en Argentina, el MIR chileno, que de alguna manera esos eran nuestros referentes. Y la organización asume entre sus postulados, entre su política, la compartimentación como trabajo como forma, mecanismo de trabajo que permitía, de alguna manera, proteger los miembros. Eso no evitó que en algún momento la organización estuviese infiltrada. Creemos que sí, o por lo menos yo creo que sí. Ese concepto, una lucha política vinculada con una lucha clandestina armada, de carácter urbano. Se daban unas instancias donde había una especie de, ¿cómo te diré? ¿Qué concepto utilizo? Donde por un lado estaba la organización política, al espacio público, y por otro lado, unos sectores al interior de la organización se conocían en lo político, pero en el ámbito del trabajo compartimentado no sabían que... Y se llegó a colaborar de alguna u otra manera en diferentes instancias con procesos de lucha a ese nivel. En un momento dado surgen unas diferencias. El movimiento como organización política rompe con ese sector o ese sector. Y cosas veredes, como uno dice. Y entonces comienza a enfatizar más en la lucha sindical. Y ahí eventualmente el Movimiento Socialista Popular se transforma a raíz de la fusión con el PCR, Movimiento Socialista de los Trabajadores, de los centros de trabajo
las farmacéuticas, cierto tipo de fábricas, el trabajo en los caseríos, en las comunidades era fundamental, un trabajo de masa. Y me parece que una de las virtudes o cosas, elementos de práctica política positiva de la organización en ese periodo de tiempo era su vínculo con las organizaciones, pero al igual que el resto de las organizaciones políticas, hablamos de MPI, PCP, PCR, Liga Socialista, Movimiento Socialista Popular, las CAL, los MIRA y las diferentes, eventualmente los macheteros, no tuvieron la capacidad para gestar un proyecto político de unidad, más allá de las elecciones, más allá del aspecto de la lucha clandestina. Y una frase que yo a veces también utilizo, a veces en sectores de la izquierda nos atacamos a nosotros mismos más que al propio Estado. Y entonces que si atacáramos al Estado con el énfasis, la fortaleza que atacamos al compañero o a la otra organización de izquierda porque difiero, hace tiempo esto sería otra cosa. Entonces, mencionó, ¿verdad?, la compartimentación en términos de las bases, ¿verdad?, de los militantes del MSP. ¿Se podría decir o insinuar que en un principio el MSP tenía, ¿verdad?, en parte de su proyecto político, desarrollar la lucha armada ellos mismos como organización política? ¿Sí? Una vez que da ese proceso de ruptura, viene, no se plantea así, pero era la noción en una reunión, ahora nos corresponde a nosotros. ¿Qué pasó después? Una historia sobre la cual no voy a... y participación, el otro elemento, participación en procesos de lucha importantes. Aquí hubo momentos donde organizaciones clandestinas y otras, en solidaridad con Lautiero, huelga de las telefónicas, etcétera, hicieron sus acciones. Eso es innegable. Cuando las vistas del Cerro Maravilla se identifican una serie de actividades que obviamente fueron gestadas o hechas por la ultraderecha de la policía o la policía, los sectores organizados en esos aspectos, la Gestapo de la policía o esos sectores, los hijos de sangre azul. Sí. Que las hacían, pero entonces en las vistas Malavé plantea que esas acciones de alguna manera eran actos de la inteligencia policíaca en Puerto Rico para achacársela al movimiento independentista y socialista. ¿Qué ocurre? De alguna manera, a veces tú escuchas en conversaciones y discursos con compañeros donde borran esa historia, no, nosotros no tumbamos torres, nosotros no hicimos esto, nosotros no hicimos aquello. Y que es claro, esa historia quizás no se pueda rescatar, obviamente, pero en esa dirección, y a nosotros nos montaron un operativo de chequeo y contrachequeo en contra de la UJS, en contra del movimiento, de manera... Hubo un momento dado en que hubo una actividad y días después empezaron a tratar de vincular a miembros del movimiento con esa actividad que había ocurrido y un chequeo constante y visitas. Y es parte del carpeteo que se dio, que en cierta medida, no sé si se ha estudiado, pero es Puerto Rico como un vínculo con el COINTELPRO. En América Latina, donde quizás Puerto Rico fue fundamental en el servicio de espionaje, inteligencia y viaje y toda esa coordinación. Entonces, ¿cuál fue su rol como militante dentro del MSP y cómo su participación, ¿verdad?, con un poco más de desarrollo, como un cuadro político, cómo fue cambiando ese rol? ¿Qué tipo de rol hizo? Mira, mi participación en la dirección del movimiento viene de la UJS. Se funda la UJS. En un momento dado, en su etapa inicial, yo llegué a ser el secretario general de la Unión de Juventud Socialista. Más adelante me retiró a la universidad, sigo en el movimiento. En el movimiento había una política de cuadro, que era cuadros de la organización, los militantes y la periferia. La periferia, los amigos, el que era el sector al cual uno iba a tratar de reclutar.
Los militantes que no llegaban necesariamente a ser miembros del comité central y los cuadros políticos que eran, en ese sentido, pues, parte del cuadro político. Un momento dado fui parte del comité central de la organización y eventualmente parte de su comisión política. Se dan varios procesos que, por un lado, va aumentando en algunos aspectos mi responsabilidad en la dirección política y por otro lado va creando contradicciones que me van a llevar a salir de la organización, si no me equivoco en la fecha, en 1992. Por un lado, la política de compartimentación, no tanto, pero el centralismo democrático, que era una de las concepciones políticas en su etapa inicial, que los militantes, los cuadros, la periferia, no podían cuestionar las decisiones de las estructuras políticas a nivel público o privado. Si se discutían en congresos, asambleas y cosas, pero a nivel público no expresar. Eventualmente, que ahí viene entonces el debate interno, una vez que se da la fusión con el PCR, que para mí fue fundamental, que se da un debate acerca del derecho a organizar tendencias internas, que aquellos compañeros y compañeras que de alguna u otra manera tenían una visión política, entre ellos coinciden de consenso, pero diferente con lo de la organización, tenían derecho y defender. Van a ocurrir varias situaciones que de alguna manera va a poner sobre el tapete a muchos compañeros si se permanecía o no en la organización. Una de ellas es un bandera roja cuando viene el ajusticiamiento de Ochoa, si no me equivoco el apellido, comandante cubano de mucho prestigio, que se decía que era el sucesor eventual del comandante Fidel Castro. Toda esa política internacional de venta de armas, la guerra Irán-Irak, el caso de Panamá, Noriega, el narcotráfico y su vínculo con la CIA y auspicio de procesos a favor de Estados Unidos. Pues viene el enjuiciamiento de Ochoa. Es posible que me equivoque, pero Alejandro Torres escribe un artículo que lo publica en Banderas Rojas defendiendo la postura del ajusticiamiento. El movimiento tiraba, creo que cerca de 10.000 periódicos. Y se mandó a secuestrar el periódico. Yo tuve una copia y lamentablemente no tengo esa copia donde aparece el artículo de Alejandro Torres. Pero eso generó una discusión. Bueno, tenemos derecho a organizar tendencias. Alejandro Torres Rivera publica un artículo. Se dice que Luis Ángel lo mandó, no sé, no tengo evidencia para eso, que le mandó a secuestrar el artículo. Y el periódico no sale eso, genera una diferencia. Yo escribí una carta sobre eso, planteando mis diferencias, no en ese momento, sino por otra situación que ocurre después. Ocurre lo de Base Muñiz, y Base Muñiz, creo que el ataque a la base naval, Sabana Seca. Entre una de ellas dos, con precisión no recuerdo, se publica en Banderas Rojas un artículo catalogando esa acción como una acción terrorista y expresando una posición en contra de eso. Me fue generando contradicciones y también tengo cosas escritas sobre eso. Y más adelante, la Federación de Maestros, del movimiento organizado, está la Federación, el Serapio, el grupo de Renan Soto Renan era miembro en aquel momento del movimiento socialista, se organiza, Miguel Báez, Renan Soto y otros, asumen la presidencia, la directiva de la Federación. Por alguna razón, Renan se retira, comienzan unas críticas de sectores al interior del movimiento que estaban en la Federación a las prácticas políticas de Renan. Ahí viene Juan Camacho, era vicepresidente, se le formula un cargo a Juan Camacho, eso no viene al caso.
sale de vicepresidente, ya yo desde el 82 ingreso a la federación y en ese momento estoy para el 87 que llega Renan a la presidencia, de alguna manera empiezo a colaborar con ellos. Primer acercamiento que me hacen es para la compañera Sonia Cortés Trinidad, que en su momento dado era secretaria de Educación y Currícula de la federación, tiene que renunciar. Se me hace el acercamiento para ver si yo puedo ser secretario de Educación y Currícula. Digo, pues no hay problema. Lo hago sin consultar y acá, Delgado, ¿cómo es posible? No, mira. Pero sigo. Eventualmente sale Juan Camacho de la vicepresidencia, van a haber unas elecciones internas y a mí me hacen el acercamiento para que yo corra como vicepresidente. Digo, mira, no tengo problema, pero eso vamos a consultarlo. Y entonces yo logro cuajar una reunión donde estuvo Renan Soto, estuvo creo que Mildred Santiago, estuvo Luis Ángel. Esa reunión la hicimos en Alejandrino. Yo todavía vivía en Alejandrino, no fue en Alejandrino, obviamente. Donde entre ellos pues Luis Ángel, Miguel Báez, Renan Soto, Mildred Santiago, este servidor, para que se gestara esa unidad y se me permitiera correr a la vicepresidencia de la federación. Los compañeros dicen que no, o sea, me dan bola negra, perdón, me dicen que no. Se oponen, yo pues mira, no hay problema, no voy a correr. Días después recibo una llamada creo que de Antonio Arriaga y posteriormente otra de Luis Raúl Santos. Mira, Delgado, que el grupo que era un grupo que existía al interior de la federación, todavía Codemí no existía, que se organiza, mira, vamos a lanzar a Jesús como candidato independiente. Recibo la llamada de Antonio Arriaga y Luis Raúl, y Delgado, hemos discutido para que tú te tires como candidato independiente. Y yo, mira, yo, si no podía ser candidato a la vicepresidencia en unidad con Renan Soto, tampoco puedo ser candidato a la vicepresidencia con ustedes. Así que escojan a otro. Y ahí yo no corrí. Eso, de alguna manera, motivó mi renuncia a la federación en el 92 y de ahí en adelante no formó parte. Luego, para las próximas elecciones me piden, ya viene de la federación, para ver si yo puedo correr para un puesto político en la federación. Ahí no era el movimiento, sino el grupo dirigente el CETEL de la federación, Renan y su gente. Y yo digo que no me sentía en ese momento preparado para ingresar a la federación y lo hago en el 93, donde ya participo en las elecciones, ingreso como secretario de Educación y Currículo formalmente. ¿Y cómo fue ese trabajo sindical que realizaba el MSP y luego el MST? Porque sabemos, ¿verdad?, que muchos militantes de ambas organizaciones formaron parte de sindicatos, inclusive de la directiva. ¿Cómo era esa política, sabiendo que a mediados de la década hubo muchas rupturas en el sindicalismo por cuestiones políticas en sí mismas? ¿Cómo manejaron eso? Mira, por un lado, yo le daría dos respuestas. La primera, en términos teóricos, es fundamental el que organizaciones políticas de avanzada, de izquierda, socialistas, como uno las quiera llamar, hagan un trabajo político sindical en el movimiento sindical. Que es una forma, no es que la conciencia, es otro debate teórico de que la conciencia viene de afuera o surge por generación espontánea, pero es fundamental el trabajo de los socialistas en estructuras de base. Y sus miembros ingresan. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es que es el problema que cometió el PSP, cometió el Movimiento Socialista de Trabajadores, no sé, y otras organizaciones quizá, que logran ingresar, acceden a los puestos de dirección sindical o política de esa organización y su práctica convierten al sindicato en este caso como si fuera un comité político. Y ahí yo personalmente creo que uno de los mayores problemas
que tuvo la federación, fíjate, no lo tuvo en cierta medida con Serapio. Serapio era miembro del MPI-PCP, no lo tuvo con Félix Rodríguez miembro del PIB. Andrés Miranda es otra historia, pero tampoco la tuvo con Andrés Miranda. Fernán Soto se mantuvo esa política de independencia, aunque tratábamos de que el sector dirigente del sindicato fueran los maestros más conscientes. Pero con el movimiento comenzó, una vez que acceden a la dirección de la federación, se comienza a dar la dinámica de convertir la federación o mirarla como si fuera una estructura, un comité de base del movimiento, donde los asuntos fundamentales se discutían en la comisión, creo yo, no estuve ahí, ¿sabes? Pero tengo la impresión de que se discutían primero acá en la estructura política y luego vamos allá a tratar de... Y ese es un elemento que ha afectado el movimiento obrero. Pasó si lo extrapolamos a la guerra hispanoamericana, la fundación de la Federación Regional y posteriormente la Federación Libre de Trabajadores. Antes de la Federación Libre de Trabajadores surge la Federación Regional, pero se da un debate interno porque el sector conservador de aquel momento de alguna manera empezó a controlar la Federación Regional. Hay una ruptura, surge la Federación Libre de Trabajadores y más adelante el Partido Socialista, para establecer la diferencia de Santiago Iglesias a principios de siglo. La década del 30, la crisis del país, la crisis del movimiento obrero, de la Federación Libre, una pérdida, y del Partido Socialista, pérdida de confianza de los trabajadores hacia la Federación Libre del Partido Socialista, Santiago Iglesias comisionado, surge el CGT y la figura de Juan Sáez Corales. César Andrés Iglesias fue parte de ese proceso, y la participación del sector comunista, el vinculado al comunismo en Puerto Rico ese periodo, o al Partido Comunista, importante. ¿Qué ocurrió? La política asciende al poder el Partido Popular Democrático, y la CGT se convierte en objetivo. Ahí viene la división, la CGT gubernamental y la CGT auténtica. Y de ahí surge eventualmente los Tigres de la Montaña. Y más adelante, en los 60, 70, PMPI y movimiento, porque el PIB yo creo que tuvo de alguna manera, bueno, la UIA, no que el PIB tuviese un dominio político, pero sus dirigentes en los sectores que organizó de alguna manera Federico Terry Montalvo, pero organizaciones como el PCP, no MPI, PCP y Movimiento Socialista de Trabajadores, quizás instauraron esa visión del partido, tiene desde afuera control del sindicato. No, y si lo miramos, ¿verdad?, de cómo se hizo en la década de los 70, muchas de las rupturas en el movimiento sindical, por ejemplo, el movimiento obrero unido y el intento de crear esa central única de trabajadores, pues no cuajó por el intento de las organizaciones hasta cierto punto de izquierda intentarle dictar sus pautas políticas, como usted menciona, en el sindicato, ignorando las realidades de los sindicatos y lo que los trabajadores estaban pidiendo en sí. Sí, no, el trabajo hay que hacerlo, pero el problema es la falta de vocación de unidad, y cada estructura tenía su contraparte. Almou, la central, que era dirección colegiada, un momento dado la dirigió Renal, en cierto tiempo la dirigía Federico, Luis Amauri, y entonces tú tienes tu central, pues yo me creo mi central. Y entonces el resultado lo estamos viendo ahora. Y entonces, ¿cómo sucede la fusión del Partido Socialista Revolucionario y el Movimiento Socialista Popular? Porque lo que se sabe a la luz pública es que hubo un trabajo de colaboración en la huelga de Lutier y se sostuvieron unas discusiones y resultaron en la fundación del Movimiento Socialista. Sí, no, mira, ese proceso no surgió de la noche a la mañana, ya venía desde la propia universidad. Trabajó las luchas universitarias, huelga del 73, la colaboración entre la JUE en aquel momento y virtualmente la UJS y compañeros
identificados como con el PCR se venía dando. Surge la fundación del Movimiento Socialista Popular. Más adelante hay unos trabajos de colaboración en procesos de lucha de la UTIL, coincidencia en cuanto a los procesos electorales. También en el contexto del PCR se dieron unos procesos, o sea, no fue que se encontraron y vamos a unirnos. Había unas diferencias con Narciso Rabel, unos procesos de evaluación, crítica, autocrítica. Sectores al interior del PCR entendían que de alguna manera Narciso debía dar espacio a otros sectores. Algo pasa al interior del PCR que Narciso Rabel sale del escenario, si no me equivoco. Federico Fernández asume la dirección del colectivo, y esa relación, por un lado, de amistad y colaboración, amistad en la lucha cotidiana, colaboración en la lucha política, y un proyecto político donde vamos a ver qué hacemos. Y ahí se inicia el proceso, y para mí fue lo mejor que le pasó a la organización, porque realmente hubo una ampliación. Más adelante se da otro proceso donde compañeros y compañeras vinculados a la que era la Liga Socialista asumen un acercamiento y se integran. No tenían la misma cantidad, pero se integran a la organización en el contexto del movimiento popular y PCR. Pues hay un debate interno para qué nombre vamos a asumir. En el caso de la Liga, pues no hubo ese debate, sino que se integraron. Okay. Y entonces en la década de los 80, ¿verdad? Viene ya la cuestión sindical, va como a cierto punto una picada. ¿Verdad? La lucha armada también entra en una crisis, la represión, el gran jurado, los arrestos a los miembros de la FARC, después los arrestos posteriores a los macheteros en el 8-5, y una multiplicidad de casos formulados, ¿verdad? Por parte de la policía. ¿Cómo las organizaciones de izquierda, no solamente el MSP, luego MST, sino las organizaciones de izquierda en general, manejaron esa situación de la represión política en los 80? Mira, yo a la primera parte de la pregunta o la afirmación que tú haces de los 80, yo la extiendo a mediados de los 70, que es la percepción que yo tengo. En el contexto de las luchas políticas en Puerto Rico, luchas políticas de izquierda, luchas sociales, hay unos procesos que se dan entre mediados, o quizás principios de los 70, dentro de toda la efervescencia que había, y principios de los 80, que de alguna manera contribuyeron a ir creando las bases para ese reflujo. Tenemos el golpe de Estado en Chile, que yo creo que en el sector de la izquierda en Puerto Rico, el golpe de Estado, asesinato de Salvador Allende y todo el proceso que ocurrió posterior a ello, de alguna manera fue un golpe, porque se veía a Chile, no ya tan de manera directa a Cuba, que siempre fue la utopía del Estado socialista a construir desde unos sectores, sino que había otra posibilidad en las elecciones, pero el golpe de Estado. Eso de alguna manera dejó un sinsabor. Luego viene el golpe de Estado en Argentina, donde arrasaron con ¿cómo se llamaba? El sector peronista clandestino. Una organización clandestina vinculada a los peronistas. Más adelante la desarticulación los montoneros. Desarticular los montoneros, más adelante el ataque y la desarticulación del Partido Social, de PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores en Argentina, la muerte de Mario Roberto Santucho, para que en Chile el asesinato de Miguel Enrique. Eso de alguna manera creó unas bases. En el contexto nuestro, el otro elemento que tampoco debe salir del escenario es Granada. Revolución nicaragüense, la política de Reagan que sienta las bases para el neoliberalismo y la globalización y todo lo que nos ha llevado al borde del precipicio, por no utilizar otra palabra. De alguna manera hay una reestructuración de los procesos ideológicos, políticos, ese ataque
de las grandes corporaciones al servicio público, la redefinición del Estado, y se comienza a dar un proceso de reestructuración de la economía. Empezamos con la venta de acueductos, que luego tiene que hundeo y tiene que regresar. Luego, primer intento de venta de la telefónica, todo el proceso que se da con respecto en contra de la privatización de la telefónica en su segunda etapa del 97-98, que se crean los comités de organización obrera, etcétera, una amplitud. Pero mientras Benítez estaba en la calle haciendo su trabajo, al interior del sindicato, y aquí pues, me voy a abstener de mencionar nombres, compañeros, esos compañeros cuyos nombres no voy a mencionar, haciendo trabajo de zapa en contra de Benítez. Derrotan a Benítez en las elecciones internas. No es responsabilidad de ellos que se vende la telefónica, pero se le vende la telefónica a un nuevo liderato, con la virtud de que los telefónicos tuvieron quizás un proyecto más allá de Benítez en el proceso de privatización de la telefónica. Me van a privatizar, me voy a organizar, y fueron creando las bases para bajo la ley Taft-Hartley, organizar, cosa que lamentablemente no pasó con los trabajadores de Trecha. Y ese proceso, de alguna manera, la crisis económica, la redefinición porque hay una redefinición o una involución de esa definición del Estado Libre Asociado como algo, entre paréntesis, con autonomía de poder, a retomar desde la Junta de Control Fiscal y decisiones del Tribunal Supremo. Mire, esto es un territorio más. Esos procesos, por un lado, afectan procesos de emigración forzada por María, por la gentrificación que se está dando. De alguna manera saca del país tanto de los tres sectores ideológicos, y el movimiento sindical, social y político de alguna manera se ve afectado. Uno de los planteamientos nuestros en aquella época, que no es nuestro, que es un planteamiento clásico, que hay que profundizar la crisis, y la crisis permite el desarrollo de procesos revolucionarios. Estamos en una situación de crisis, esa crisis se va profundizando, pero no tenemos la organización para enfrentar ni a Luma, ni la Junta de Control Fiscal, y cada cual haciendo sus tareas. O sea, en ese sentido, la privatización, la incapacidad de sectores para articular un proyecto de unidad más allá de las elecciones no ha permitido. Entonces, aquí, para ir finalizando, tengo dos preguntas. Voy a hacer una primero y la otra al final. En la corriente historiográfica reciente ha surgido esta visión de la nueva lucha, dos tendencias, o la romántica o la de derrota. O sea, no hay un espacio intermedio donde ambas tendencias puedan coexistir para hacer una crítica, hacer señalamientos de cosas positivas, cosas negativas, entonces llegar a un consenso que nos ayude a construir un proyecto político, historiográfico, etcétera, a un futuro. ¿Qué usted, verdad, como militante de esa época, tiene que decir sobre ese tipo de tendencia y cómo usted lo evalúa a nivel personal? Quizá más que como militante de esa época, te voy a hablar ya como profesor profesor del curso de historiografía europea americana. Que de hecho, sea de paso, y esto quizá les puede sonar gracioso, cuando el primer día de clase que estoy hablando con mis estudiantes, un curso que doy en el centro, digo, joven, vamos a estar trabajando durante el semestre historiografía europea americana, le explico más o menos de qué trata, y entonces le digo, y para resumirlo de la siguiente manera, vamos a empezar con el mito, leyenda, la Ilíada, Pentateuco, Herodoto como el padre de la historia, y Carlos Pavón y Pedro San Miguel, o sea, y no lo planteo en términos de una forma como la historiografía va a través del tiempo. Por un lado, antes de contestarte la pregunta, yo creo que hay que hacerle un reconocimiento también al posmodernismo y al compañero Carlos Pavón y otros, Pedro San Miguel, con un libro reciente muy bueno que publicó, en el sentido de que a los intelectuales o a los historiadores, a los escritores o a los compañeros que fuimos militantes de esa época,
no que no nos obliguen, sino nos lleva a reflexionar sobre nuestros propios paradigmas. Yo creo que es una virtud. El posmodernismo, por más crítica que uno tenga que hacerle a ese sector que no terminó un proyecto, una crítica que es lo que hace Pavón en un momento dado, el posmodernismo como respuesta a esa crisis de la caída de la modernidad, del muro de Berlín, nos quedamos sin utopía. ¿Qué pasó con la modernidad? No se transformó en un proyecto, sino una tendencia filosófica, literaria, historiográfica más. Entonces, el mayor error que uno puede cometer para evaluar procesos anteriores de las cuales uno fue partícipe fue lo que decíamos casi al principio, que es el problema de la memoria histórica, que la historia no se puede mirar desde la perspectiva como un tribunal o fiscal acusador a que ese proceso se derrotó, o como la autodefensa. O sea, en ese sentido yo creo que hubo sus logros y hubo sus fracasos. Esa generación que otros la resumen como la generación baby boomer de la Revolución Cubana a los otros días, una generación que tuvo un proyecto político, y no en su totalidad, sino los que fuimos, pero un sector aquí y fuera de Puerto Rico que tuvimos la ventaja que no tienen los jóvenes universitarios en primer año o en escuela superior, cuarto o tercer año de escuela superior, que no la tienen hoy. Nosotros tuvimos la dicha o tuvimos la experiencia de la lucha en contra del servicio militar obligatorio, la revolución musical a través de los Beatles. Tuvimos la experiencia de las luchas universitarias de los 60 y principios de los 70. Tuvimos en el ámbito de las artes y la música, la juventud de aquella época, desde los cocolos a los salseros, los cocolos y los rockeros, que esos eran los conceptos de entonces. Pero fuimos parte de una generación de contracultura, en el caso de los hippies que comenzaron. Unos no terminaron su proyecto, en el caso de los hippies y otros sectores, otros construimos o participamos en unos proyectos políticos, que es parte de esa experiencia. Esta juventud, esta generación o este sector, es el sector cuya experiencia no es la lucha de los 70, es el huracán María, la experiencia de los terremotos, la experiencia del COVID, donde realmente el proceso de relación social o socialización entre los jóvenes, los menos jóvenes y los más niños, de alguna manera se transformó de lo personal a lo digital, y estamos teniendo una juventud, un sector poblacional aquí fuera de aquí, cuyo vínculo con la lectura, con la escritura, es la tablet. El hecho mismo que planteó el otro día el secretario, mira, tenemos que volver a desarrollar la destreza en los estudiantes de escuela de la escritura, de la letra cursiva. O sea que en ese sentido tuvimos unos logros que no se construyó en el concepto nuestro, que el error nuestro de aquella época era que pensábamos que la independencia estaba a la vuelta de la esquina, o planteamiento independencia ya, socialismo ya mismo, o otro planteamiento, independencia hasta con monarquía. Creo que no sé si Juan Mario Correger lo llegó a plantear, pero eso metafóricamente. Pero tuvimos un sector poblacional que tuvo capacidad de insertarse y de alguna manera poner, si no en jaque, por lo menos hacer tambalear. Claro, el sistema se preparó, y el 85, o el arresto de los macheteros, en el caso del movimiento, lo que decía que estuvimos nosotros con el Partido Comunista, la Liga Socialista y el MSP, organizamos la toma de los consulados. Fecha precisa, ahora sí no me viene la memoria, que era una convención de gobernadores que iban en Puerto Rico y íbamos a tomar unos consulados. Nos reunimos diferentes ocasiones, planificamos. El día de la convención nos íbamos diferentes sectores, nos íbamos a reunir en diferentes sitios y de ahí salir al consulado correspondiente. Algo pasó que eso se descubrió. ¿Qué lo descubrió? Por un lado, quizás estuvo el teléfono o el local estaba intervenido.
Y el otro elemento, una persona que en aquel momento le decían Calabacita, venía del sur, se supone que no entrara a la reunión porque no había participado, viene con unos compañeros de Santa Isabel, lo dejan entrar, se le dice al amigo fallecido Norberto Cintrón, no, Norberto plantea, de aquí nadie sale. Esa era, de ahí vamos para la actividad. Muchacho se inventa, viene con una excusa, eso me enteré después, una excusa de que la esposa estaba embarazada, que tenía que salir, casi al final de la reunión sí sale, pero regresa, sale, y posiblemente ahí dio. Y al día siguiente, tan pronto llegábamos al sitio, a mí me correspondió cerca del centro médico. Cuando llegó al centro médico uno empezó a escuchar, tuvimos de alguna manera tomar la sabia decisión, jóvenes, vamos a ir caminando, no nos detengamos, montámonos en el carro, vamos a dar vuelta. Y logramos finalmente, pero a don Juan y a Luis Ángel que iban a entrar, no me acuerdo el consulado, a uno de los consulados, mira, no en confianza, entren. Y si dicen, no sé, que don Juan iba a entrar y Luis Ángel tuvo que, no, para allá no vamos. Sí, ¿no? Allá adentro sin saber que hubiese. O sea, en ese sentido hubo por un lado, quizás me fui por la tangente, un periodo importante donde las luchas sociales fue importante para este país, se creó mucha conciencia, un movimiento, pusimos, si no en jaque, por lo menos sí, diferentes estructuras, pero luego no tuvimos la capacidad para enfrentarnos a esos otros procesos que se comenzaron a dar, de desaparición de organizaciones, desarticulación, arresto de los macheteros, privatización de energía eléctrica, errores al interior exterior, que otro elemento que contribuyó a romper la solidaridad, la ley 45, sindicación de empleados públicos, donde hubo una tendencia de comenzar a repartir tarjetas en áreas de gobierno donde habían uniones organizadas bajo la ley 45. No, esta es americana, vamos a recoger tarjetas. Y entonces eso le hizo mucho daño. Y en el caso del hotel Prosol, donde comenzaron, creo que el compañero Luis Pedraza era parte de Prosol, crearon un proyecto para recoger tarjetas en áreas de trabajo donde ya habían sindicatos bajo la ley 45. Entonces, ¿qué crees que las nuevas generaciones de militantes y también de los menos jóvenes pueden rescatar de esta experiencia como un proyecto histórico más que cualquier otra cosa? Mira, yo creo que no, bueno, en términos de los menos jóvenes, yo creo que es importante que si hay alguna tarea fundamental que deberían hacer es escribir sus memorias, porque yo creo, aquí estoy pensando con un maestro, pensando en Paulo Freire, donde yo no puedo ir donde el estudiante e imponerle, mira, a darle consejos. Mediador quizás, los demás experiencias y que aún viven o vivimos, de alguna manera, no sé si asesores o no, pero en la medida en que reconstruyamos esa memoria histórica, yo creo que es más importante que tratar de acercarnos. El otro elemento, cada periodo, cada etapa, cada generación tiene su proyecto. Había un pedagogo que decía, creo que es Piaget, que decía que uno de los problemas de la educación es que los estudiantes o los jóvenes son educados con las percepciones de sus abuelos. Y entonces la educación es más dinámica que eso. Y esta juventud de hoy en día yo creo que tiene un proyecto. Algunos dicen que no. Y yo creo que el proyecto de esta juventud, y aquí lo voy a decir de la manera más llana, y no es gracias a Bad Bunny, pero hay que darle gracias a Bad Bunny, hay que darle gracias a René Calle 13, por lo menos mencionando dos, no sé si alguna compañera dentro de ese, era Ile. En cierta medida, pero el más visible en estos momentos, Bad Bunny, por todo que se está utilizando para dejar los problemas a un lado. Vamos a hablarles mal de Bad Bunny, y olvídate de esto, otra cosa que nos afecta. Pero qué proyecto que tenga resultado o no, es el retomar una identidad, llámese nacional, llámese nacionalismo cultural, llámese como se llame, que ha logrado desde la perspectiva de la música y como sea, y el sonido, y por más quizás los de la nueva historiografía, refiriéndose a los proyectos independentistas de principio de siglo, lo llamaban los hijos de los hacendados, rememorando la España de entonces.
Pero, y quizás otro de hoy en día, le llamaré a estos jóvenes, Bad Bunny y su proyecto es tratando de rememorar aquello tradicional, pero eso es importante. Porque así como tuvimos a principios del siglo un proceso intensivo de tratar de americanizar, de transcultural y decultural este país, de 1898-99 casi a 1940, ese proceso que Foucault le llamaba involución se está viendo. Entonces, esa juventud organizada o no organizada, me parece que está luchando en contra de la gentrificación, en contra por la salud ambiental o en contra del cambio climático. No quiere decir que todos los que van al concierto piensen así, pero a través de su plataforma se está generando una conciencia que inclusive, como decíamos a manera de broma los otros días, los abuelitos y los viejitos están disfrutando de esa. Y yo creo que si no es un proyecto político, pero es un proyecto de identidad necesaria. Desde el sapoconcho hasta lo que sea. Y después la función tampoco me gusta hablar de generación, pero de ese sector que fuimos de alguna u otra manera, para bien o para mal, sujetos históricos y partícipes de los procesos de los mediados de los 60, 80, 90, escribir sus memorias. Que de alguna manera conste que hubo. Y la función de este sector de la juventud, que es construir un proyecto. ¿Cómo lo van a construir? Uno no sabe. Y le corresponde entonces a las organizaciones políticas existentes, que yo creo que no están haciendo lo que deberían hacer en términos reales, pero empezar a mirar esa juventud, esos sectores. Perfecto, Jesús. Muchas gracias por su tiempo y por su amabilidad, ¿verdad?, en hablarnos de su memoria. Gracias a ustedes.